controlan esto. Voy a colocar un video hasta que los demás se integren. ¿Ya? Ya, Para ir viendo qué hay acá. listo. Porque si no, así esperamos. Se conoce un procedimiento para enriquecer en alcohol aquellas mezclas obtenidas por fermentación de productos naturales como el mosto, la paña de azúcar, la cebada, el arroz. El procedimiento es muy semejante en todos los casos. En un recipiente se introduce una mezcla líquida que recibe calor y parcialmente se vaporiza. El vapor producido se conduce a la zona fría del propio recipiente donde condensa y en el extremo se recoge el producto apreciado. Una vez separada cierta cantidad de sustancias, se interrumpe el tratamiento. El residuo tiene un interés subsidiario. Este mismo procedimiento se usa ampliamente en el laboratorio para separar los componentes de un líquido. El resultado no es la obtención de un compuesto puro, sino de una mezcla de propiedades diferentes a la mezcla inicial y mucho más diferentes de aquella que permanece en el embutidor, como consecuencia de la separación de los componentes más. Bueno, esto es lo que se tenía hasta que creo que lo rompieron, no sé. Entonces ya no hay un equipo de destilación. Acá tiene una especie de serpentín. Ya comenta la superficie de contacto con el agua que entra por el otro punto. De tal manera de que esto hace de que el alcohol, ya que tiene un punto de ebullición más bajo, permita pasar de fase gaseosa a líquida. Volátiles arrastrados en el destilado de los componentes menos volátiles que permanecen en el residuo. El fenómeno se justifica por las leyes termodinámicas del equilibrio. Si dos fases, vapor líquido, formadas por dos componentes se hallan en equilibrio, poseen igual presión y temperatura. Sin embargo, sus composiciones en cada uno de los componentes serán diferentes. Operando a presión constante, para cada temperatura se definen las composiciones de las fases líquida y vapor que están en equilibrio. La fase vapor se halla siempre enriquecida en componente volátil respecto a la fase líquida. Una mezcla multicomponente tiene un comportamiento análogo. Al calentar una mezcla líquida de composición definida hasta su punto de burbuja, se desprende de esta un vapor ligeramente concentrado en el componente de menor punto de ebullición. A medida que aumenta la cantidad evaporada, disminuye el contenido de dicho compuesto en el vapor. Claramente se comprueba que no es posible llegar a una buena separación de los componentes de la mezcla inicial con una destilación simple. Únicamente puede aislarse parcialmente un componente que posea un punto de ebullición muy inferior al que exhibe el resto. Si una sustancia formada por dos compuestos se destila, se divide en dos fracciones. Si ambas se someten por separado a una nueva destilación, se llega a 4 porciones, de las cuales 2 tienen una composición semejante y otras 2 han mejorado la concentración del componente más volátil y del componente más pesado respectivamente. Repetido el proceso un número elevado de veces, se puede obtener una cantidad muy pequeña de los componentes puros y un gran número de muestras de composición intermedia que deberían ser tratadas de nuevo. ¿Sabías que hay un truco simple que usan los políglotas para aprender idiomas de manera realmente rápida? Es algo que cualquiera puede hacer una vez que... El resultado no es halagador. Sin embargo, el método resulta muy eficaz si se sustituye el trabajo discontinuo por cargas por un trabajo incontinuo que equivale a un gran número de tratamientos sucesivos.
Para ello se pone en contacto una corriente vapor y una corriente líquida que no se hallan en equilibrio y por ello surge una transferencia del componente más volátil desde la fase líquida hacia la fase vapor y del componente menos volátil desde la fase vapor a la fase líquida. Las fases se ponen en contacto haciéndolas recorrer en contracorriente una columna de relleno que facilita la existencia de superficie interfásica donde se realiza la Buen transferencia día. de materia. ¿Cómo estás? El procedimiento más habitual hace moverse a la corriente líquida sobre la superficie horizontal de una especie de bandejas, platos, colocados a diferentes alturas del recipiente de la operación llamado torre o columna, de modo que el líquido cae desde el plato más alto hasta el plato situado en la base por unos conductos laterales de unión entre piso y piso. A su vez, los platos están perforados y por ello pueden ser atravesados por la corriente vapor que circula de abajo hacia arriba. De este modo, el contacto de ambas fases está asegurado. Veamos ahora cómo se provoca la formación de ambas corrientes. En la zona inferior de la columna o en un ebulidor contiguo se suministra calor y así se forma la corriente vapor. La fase vapor de salida de la zona superior, una vez enfriada y condensada, se devuelve en parte a la columna, es el reflujo. De este modo se introduce la fase líquida. La mezcla a separar se alimenta como vapor, como líquido o como mezcla de ambos en la parte central de la columna, en el piso de composición semejante. La composición de ambas corrientes es más rica en componentes volátiles cuanto más próxima está a la cabeza, y tanto más rica en componentes pesados cuanto más próxima está al calderín. Por consiguiente, la temperatura más alta corresponde al calderín, y la temperatura menor al vapor de salida y aún menor a la corriente de reflujo. Si el contacto entre fases es suficiente, se puede llegar al equilibrio entre ambas corrientes antes de abandonar el plato. Y se dice en este caso que el plato constituye una etapa teórica de equilibrio y que la columna es una sucesión de etapas teóricas de equilibrio. En la realidad, en cada plato no se llega a alcanzar el equilibrio de etapa real y se habla de eficacia de etapas reales. Parte del vapor de cabeza, una vez condensado, se introduce en el primer piso como reflujo. Dada su composición y temperatura, puede ceder compuestos volátiles al vapor que entra procedente. ¿Se entendió, jóvenes, eso? O sea, esta parte yo ya había explicado en el primer día que lo que pasaba en la refinería de ingeniero Guillermo Alberben, es decir, que los más volátiles fluyen a través de las perforaciones que tienen o orificios, ¿no? Donde fluyen los más volátiles, los más livianos, ¿ya? Porque la volatilidad es nada más que un término referido a la fugacidad de los componentes, de los más livianos ir hacia arriba. De tal manera de que aquí ya los más livianos salen. ¿Qué ocurre acá? Hay una transferencia de calor, ya pasa a fase líquida, condensa más, parte de ella, decía acá, se refluye. Entonces, esa fase líquida de los componentes más livianos, al entrar acá en contracorriente a la fase vapor, ya enriquece más a los componentes más livianos. Entonces, en este aspecto es el que mejora las condiciones de separación acá. Bueno, lógicamente de que los más pesados, ya, por esa transferencia de calor, condensan más y caen hacia el plato siguiente. Y así va pasando, ¿ya? Pero ¿qué habíamos visto en la torre multicomponentes de la refinería? De que había varios cortes de otro plato interior, de estos componentes más pesados, podríamos decir, se hace la misma operación de reflujo. Y habíamos visto de que habían tres cortes: destilado liviano, medio y pesado. Ese es el objetivo de hacer el reflujo, ¿ya? Del segundo plato. De este modo se consigue el intercambio en la cabeza de la torre.
En el fondo de la columna, en el calderín, el líquido y el vapor producido pueden estar en equilibrio. El calderín se comporta como otra etapa teórica. En el caso de mezclas multicomponentes, la separación se realiza respecto a dos compuestos de puntos de ebullición contiguos, considerado los componentes ordenados respecto a esta propiedad, de modo que uno de ellos, junto a los componentes más volátiles que él, se separan en la corriente de cabeza. El segundo componente y aquellos más pesados que él se separan en la corriente de fondos. Como es lógico, se necesitan al menos n-1 operaciones para separar n compuestos. Si bien es frecuente fraccionar la alimentación en varios cortes de productos semejantes. En la industria química, la operación más empleada es sin duda la destilación. Se utiliza Burn belly fat fast with this exotic hack that's melting up to 2 pounds of body fat every night while you sleep, and it's so ridiculously easy to do. Dr. Lamb has just se utiliza para aislar los componentes de ciertas materias primas, caso de la obtención de los diferentes compuestos que forman parte del crudo del petróleo o de la separación del oxígeno, nitrógeno y helio del aire. En las reacciones químicas se aísla frecuentemente el producto deseado de los reactivos y de otros productos secundarios por destilación. Así se opera en la oxidación, cloración y nitración de hidrocarburos. Por destilación se concentran también productos obtenidos a cierta dilución, como el ácido nítrico. Los productos obtenidos en multitud de procesos como la destilación seca de la madera o la pirólisis y gasificación del carbón se separan por rectificación. En los tratamientos de extracción, el disolvente se elimina por destilación. Así se purifica el aceite de semillas extraído por hexano. Ya que las mezclas tratadas por destilación son muy diferentes, sus tratamientos, aun dentro del esquema general, presentan también características peculiares. No se puede hablar de un único procedimiento de destilación de crudos, sin embargo, el esquema general es análogo para las diferentes refinerías. Se emplea una única torre de destilación mantenida a presión atmosférica. Acopladas a ella operan varias columnas auxiliares que permiten fraccionar el crudo en varios cortes. El diámetro de la columna principal es acorde con la elevada producción diaria, y su altura responde al número de platos necesarios para el fraccionamiento de la alimentación, en cortes cuyos componentes tienen una volatilidad próxima. El crudo, previamente desgasificado y acondicionado, se introduce en un horno donde se vaporiza parcialmente y así es conducido a una zona intermedia de la columna, necesitando algunos platos para separar la parte vaporizada de la fracción líquida. En la zona de destilación, a suficiente número de platos por encima de la alimentación, la corriente líquida parcialmente agotada se separa y se somete a destilación en la columna auxiliar que consta únicamente de la zona de agotamiento, es decir, no se introduce en ella reflujo en cabeza, sino la propia alimentación líquida. La fase vapor se produce al introducir vapor de agua en fondos para arrastrar los componentes más volátiles. La corriente vapor de salida se devuelve a la columna principal y del fondo se extrae una fase líquida y pesada conocida como gasóleo. En los platos superiores de la columna principal, que corresponden a la zona más agotada, se realizan otras captaciones de fase líquida, que son tratadas de modo semejante al descrito. Se llevan a otra columna auxiliar, reciben vapor y sufren la destilación. El vapor de cabeza se devuelve a la columna principal y se separa el líquido agotado en volátiles. De este modo se aísla queroseno y gasolinas pesadas. En cabeza de columna se extrae una fase... ¿Se entendió esto, jóvenes? Bueno, espero que se haya entendido porque esta parte yo le expliqué el primer día que entramos a la unidad de destilación con la torre T1001 de la unidad de crudo de la refinería. Esto que está hablando esta señora es básicamente ello. Gaseosa que se somete a condensación parcial por simple enfriamiento. El líquido formado se presenta en dos fases, una acuosa y una orgánica. Una vez separada la acuosa, se devuelve parte de la fase orgánica como reflujo de la columna principal y el resto forma la corriente principal de salida, nafta ligera. Los compuestos ligeros que no condensan por simple enfriamiento se someten a presión y una vez parcialmente licuados se fraccionan. Propano, butano y en especial isobutano son los componentes más apreciados. Los gases convenientemente tratados se utilizan parte como combustible, metano, hidrógeno, parte como alimentación del horno de craqueo de ligeros, metano, etano,
La zona de agotamiento posterior a la introducción de la alimentación es simple y permite separar los componentes de volatilidad media, gasóleo de fondos, de los más pesados que forman la corriente residual. La columna no posee hervidor y para provocar la fase vapor se introduce una corriente de vapor de agua, inerte de punto de ebullición menor, que al mezclarse con el líquido de fondo rebaja considerablemente su punto de burbuja y en parte lo vaporiza. La corriente residual es sometida aún a una destilación posterior con ayuda del vapor de agua utilizando una torre que trabaja a vacío. De este modo se recupera fuel oil. Los cortes obtenidos del crudo por destilación son, a su vez, materia prima de diferentes productos, como puede ser el etileno, base de polímero producido en mayor tonelaje, polietileno. Las olecinas no están presentes en el petróleo y se obtienen por craqueo. Para la obtención del etileno se someten hidrocarburos ligeros a craqueo térmico. Dichos hidrocarburos provienen bien de la rectificación del crudo, bien de craqueos realizados sobre fracciones pesadas con objeto de convertirlas en gasolina. Junto al etileno se producen multitud de productos por múltiples condensaciones y rupturas de material craqueado. Por ello, la corriente del horno de craqueo es destilada de modo semejante al crudo de una columna de forma y tamaño similar. La destilación se lleva a cabo a presión atmosférica. Se separan en cabeza hidrógeno, metano e hidrocarburos saturados e insaturados de número de átomos de carbono reducido. De las columnas auxiliares se obtienen productos líquidos cuyo peso molecular es más elevado cuanto más próximo al fondo esté su lugar de captación. Estos productos, tras tratamiento posterior, engrosan la corriente de gasolinas y de ellos se obtienen también compuestos de gran interés como el benceno. Los componentes más pesados se retiran en fondos. Cada corte de la columna es sometido a los tratamientos pertinentes hasta conseguir los productos. Bueno, voy a detener esto porque es necesario que ustedes sepan la realidad en nuestro país. Ya uno de los problemas que se daba políticamente en los años 1970 está enfatizado. ¿Por qué nosotros los bolivianos, pese que en esos años la producción y bueno, se encontraron varios pozos en nuestro país que eran prácticamente gasíferos? Y toda la producción, más que todo, era destinada a cubrir el mercado interno en pequeños volúmenes y en grandes volúmenes la exportación de gas al Brasil y a la Argentina. Y ahí se planteó por qué los bolivianos no somos capaces de desarrollar la industria petroquímica. Esta parte, donde habla del craqueo, es la base para obtener etileno, polietileno, a través de la obtención a partir de los alcanos, los alquenos. Y fue ahí entonces de que empezó a hablarse de la industria petroquímica en nuestro país, pero lamentablemente a la fecha los resultados han sido lamentables, ¿no? Por ejemplo, se tenían proyectos para implementar la planta de polietileno en una planta que está en Tahir, ¿ya? Que no me proyecto. La otra planta petroquímica, que es la de Uria, a la fecha, si bien ha tenido sus primeros volúmenes de producción, de ahí ya no hubo más. Se habla todavía de que está en fase de hubo fallas en su arranque, creo, y a la fecha no están pudiendo reactivar
Y hay millones de dólares invertidos. Bueno, lo más lamentable es lo que dije una vez, es de que hace más de 10 años no se pilla un pozo de productor. Es decir, que se han invertido millones de dólares en la exploración de nuevos pozos. Se decía, se han encontrado pozos tanto. Una vez de que se ponía en producción, ese pozo no resultaba productivo. Y en este aspecto se pone fea la cosa, ¿no? Eso es en cuanto, digamos, lo que menciona acá, de que siguen usándose procesos posteriores a la refinación primaria para la obtención a través del craqueo de compuestos que de alcanos pasan a alquenos con enlace doble. Ese es uno de los problemas muy serios que tenemos en nuestro país, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Hay algún grupo que va a exponer? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Nada? Qué barbaridad. Ya, un ratito, jóvenes. Un ratito, jóvenes. Va a entrar de la Lucía. Lo tengo. Un ratito, voy a abrir una presentación, ¿ya? Vale, sí. Nada. Nada. Tampoco. Bueno, ya. Operaciones industriales, sacado tema aspecto. Investigación, investigación, de definición, es lo que les hemos estado ayer. Con la experiencia, como un desfilado. Interesante, pero no veo resultados. Balance. No veo resultados, un ratito. Pensé que aquí iba a encontrar una presentación bonita que tenía, pero no veo.
Bueno, lamentablemente no lo pide. Un encendedor de placas. Bueno, vamos a ir a nuestro librito nomás un ratito. Tutorial de destilación 2021. No tengo, bueno. Estano, este que hemos visto. Ya. Y en lo que les pasé, en esta hoja, por ejemplo, donde dice destilación, ya, me puse a hacer el cálculo de lo que viene a ser la destilación de alcohol, ¿ya? Y lo desglosé en las partes que ustedes han visto, en que habla, por ejemplo, de las curvas de números de etapas que se dan en una destilación binaria como esta, que es la de alcohol y agua. Lógicamente que me tiré un día haciendo este cálculo y traté de hacer este programa de tal manera que permita hallar el número de etapas. Bueno, nosotros en mis tiempos, les digo así, a nosotros nos daban la gráfica y nos daban el enunciado, donde uno tenía que, sobre ese papel, sobre esa gráfica, ir encontrando el número de etapas. Sé de que llegar a explicar esto en forma bien detallada, no creo que dé el tiempo de 3, porque necesita un análisis que requiere de tiempo, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos los datos, ¿ya? Estos son datos que yo los trité para una mezcla alcohol y agua. ¿Listo? Donde el componente A viene a ser el alcohol etílico y el componente B, el agua. Que está acá, ¿no? Bueno, pero en este caso, A viene a ser respecto al alcohol. Aquí, por ejemplo, copié los datos de la ecuación actual de tal manera de que permita hacer un análisis de los datos de equilibrio a una presión que uno fija en el sistema. En el video que vimos, generalmente habla de condiciones de operación de una atmósfera. Pero en realidad hay veces los sistemas como lo que es, digamos, la vida real de la torre de destilación que tiene la refinería. ¿Ya? En la refinería, por ejemplo, no es a una atmósfera de presión, creo que es 1.5 kilos, que es más de una atmósfera. Bien, entonces acá, por ejemplo, ya yo fijo la presión del sistema y en este caso quiere decir de que la sumatoria de las presiones parciales de este componente y de este otro, de acuerdo a la, deberían sumar 1. ¿Ya? Bien. Bien, por ejemplo, aquí tenemos los mismos datos que vienen a ser los que están tabulados acá. ¿Ya?
estos mismos datos, ya que son del problema, donde en este caso el alcohol alcanza su punto de ebullición a 78.15 grados Celsius. A una atmósfera de presión, pero, ¿ya? Entonces, estas son las fluctuaciones que están en líquido y vapor. Y por otro lado, aquí entra el concepto de lo que son mezclas azeotrópicas. Ese concepto está relacionado y que hay moléculas de agua que por destilación ya no se pueden separar, porque forman parte de una estructura molecular con el mismo alcohol donde ya no se separa así por destilación simple. Entonces ya ahí entra la destilación azeotrópica, que es lo que una vez mencioné, en que obtener un alcohol anhidro, ¿qué significa anhidro? Anhidro significa exento de agua. Un alcohol al 100%, yo les decía, si el litro de alcohol ustedes lo compran a 15 pesos, el de 96, un alcohol al 100% debe estar entre 70, 80 o incluso más de 100 pesos, ¿ya? Es un proceso aparte de lo que viene a ser la destilación simple. Bien, entonces por eso es de que esta curva que ustedes ven acá, ya no llega al 1%, hasta aquí. Es lo máximo que viene a ser el valor de 0,80 y tanto. A ver, vamos a ver acá. Bueno. Cero ochenta y tanto, ¿ya? Están por acá. Listo. ¿Ya? 0,8943. Es lo más casi un alcohol al 0,9, podemos decir, pero es a esta presión. Ya, la presión de una atmósfera. Bien. Bien, un ratito. Un ratito, jóvenes. Destilado D6. D6 a BCD. Bueno, he hecho la gráfica en base a los datos obtenidos de bibliografía, que son estos, ¿ya? Esa gráfica que está basada en estos datos, ¿ya? Se grafica la fracción, pero está graficado, ahora ya es muy diferente a la gráfica que se hizo anteriormente, ¿ya? Se grafica aquí la fracción con respecto a la fase líquida, ¿ya? Y con respecto al eje Y relacionado a la fase de vapor, es decir, Y. Entonces, por eso que esta gráfica... Oh, ¿qué pasó, che? Un poquito, jóvenes. No sé qué he hecho, por eso que lo he desconfigurado un poquito. A ver. A ver. No me aparece la curva, esta curva roja, la que la borré sin querer. ¿Ya? Upa. Bueno, les decía de que aquí es muy diferente a los problemas que resolvimos. Se grafica las fracciones en líquido y en fase de vapor. En este caso, esto, ¿ya?
Bien. Bueno, aquí, ¿qué es lo que he hecho? Lo que he hecho básicamente es encontrar una ecuación aproximada para poder graficar para otras temperaturas que estén intermedias entre estos datos. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a ver esta gráfica. ¿No hay algún grupo para exponer, defender hoy? Hola. Bien, esa es la gráfica. Ya. Un sentido, jóvenes. Bien. Bueno, ya está entrando Poquiliquí. El Poquiliquí. Listo. Listo, listo, listo. Entonces lo que hice fue graficar, como decía, X acá. Y esta es la fracción en fase gaseosa. Esta es la curva de equilibrio líquido-vapor. Listo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola. Bueno, lógicamente que ustedes van a ver claramente acá en la recta. ¿Ya? Se recta une estos dos puntos. Es decir, de que sobre ella se van a trazar las líneas de etapas de equilibrio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Nada? Bueno, no dicen nada estos jóvenes. Bien, entonces, faltaría cerrar esta curva de equilibrio con una línea sobre la cual se van a efectuar las etapas de equilibrio que habíamos visto en el video y para determinar cuántos platos va a tener la torre de destilación de alcohol. Ya no es tan simple. Ya. Bien, entonces, fíjense acá. Voy a tratar de irme un poquito más alejado de esta curva. De tal manera que me permita explicar cómo fue lo que hice esta hoja de cálculo. ¿Ya? Bien, voy a anotar este punto. Bueno, este es el punto 00. ¿Ya? X, Y, 0.